Hoy, en resumido y corto, les traigo la historia de Castaway o Náufrago en español. Todo empieza en alguna parte de Estados Unidos con esta camioneta de FedEx. Dicha camioneta iría a la casa de esta mujer por un paquete para su esposo, mismo que recibió dicho paquete días después. De ahí nos vamos a Rusia con nuestro protagonista Shock, un empleado de FedEx que estaba obsesionado con hacer las entregas en tiempo y forma, y neta que su trabajo se lo tomaba muy en serio, haciendo que casi no pasara tiempo con su novia Kelly. Y en eso que esas fechas eran vísperas navideñas, pero no se preocupen que Shock le dijo a Kelly que estaría en América para la cena de Navidad. Y de igual manera él le dijo que tenía un dolor insoportable en la muela. Pobrecillo. Al día siguiente, después de una parada en París, Shock llegó con su novia y durante la cena navideña vemos como todos se lo estaban pasando de lo mejor, aunque a Shock en verdad le dolía mucho la muela, pero no tan rápido, ya que en el lugar a Shock le llegó un mensaje diciéndole que tenía que ir a chambear y pues no teniendo otra opción Shock tuvo que ir. Y vaya que Kelly se tomó muy bien esto, ya que incluso ella lo fue a dejar al aeropuerto, donde le dio su regalo de Navidad, que básicamente era una foto de ella y un reloj de bolsillo. Shock por su parte igual le dio su regalo y le prometió que estaría con ella para Año Nuevo, y de igual manera le dio una caja que parecía que tenía un anillo de compromiso, solo que Shock le dijo que la abriera hasta que él regresara. Nada mal, niño. Después de eso Shock subió al avión y horas después él se quedó bien mimido, esto hasta que lo despertó una pequeña turbulencia en el océano Pacífico. Después de eso Shock fue al baño a lavarse la cara, donde ¿qué creen? El avión empezó a caer de una manera muy fea, ya que este se había averiado. Uno de los pilotos le dio una bolsa de oxígeno a Shock junto a un inflable y parecía que era el final de nuestro protagonista, pero gracias a dicho inflable Shock se salvó y cayó en medio del mar, y horas después Shock fue arrastrado hasta esta isla. Al día siguiente Shock despertó y se dio cuenta del lugar donde estaba, pero no se preocupen que no todo era malo, ya que Shock todavía tenía el reloj que le había regalado Kelly. Después de esto Shock recogió algunas cajas de FedEx que iban en el avión, para después indagar un poco sobre la isla, donde no había nadie. De ahí Shock más tarde hizo en la arena una señal de ayuda, y ya en la noche él no podía dormir, ya que escuchaba ruidos extraños, y al día siguiente vemos la señal de Shock había desaparecido haciendo que él hiciera otra, pero con la ayuda de ramas. Bien pensado, Woody. De ahí Shock siguió recogiendo algunos paquetes de FedEx y más tarde descubrió que era el ruido que lo asustaba por las noches y básicamente era una palmera de cocos tirando dichos. Esto dejó flipando a Shock, ya que ahora tenía algo para hidratarse. Pero esto de los cocos no fue tan fácil, ya que en verdad Shock no podía sacar el agua de dichos. Y muchas horas después de tantos esfuerzos, Shock pudo sacar un poco de agua de un coco. Y después de eso Shock siguió indagando por la isla hasta que él encontró este paquete que parecía que venía de la casa de la chica del inicio. Esto lo vemos por esta postal que contenía. Pero bueno, por su parte Shock quería ir a la cima de esta roca, donde antes él se hizo unos zapatos para subir. Y en la roca a lo lejos Shock vio algo, y básicamente era el cuerpo de uno de los pilotos. Esa es una historia de origen brutal. Shock al ver al cuerpo decidió ir a dicho, para después darle un digno entierro, pero antes él le voló los zapatos que traía, ya que este Shock los necesitaba. Pero bueno, los días siguieron pasando, donde vemos como Shock intentaba hacer algunas técnicas de supervivencia, tomando agua de las hojas de los árboles, intentando pescar entre algunas cosas. Todo esto hasta que una noche él vio como un barco estaba cerca de la isla. Shock al verlo pidió ayuda, pero todo esto fue en vano ya que el barco no logró verlo, pero Shock no se daría por vencido, ya que con la ayuda de su inflable fue detrás del barco, pero todo esto fue en vano ya que él no pudo pasar más allá de esta ola. Y para colmo, que creen, toda esta vaina de la ola hizo que Shock se lastimara la pierna. Y más tarde a la isla una tormenta llegó y Shock para refugiarse fue hasta esta cueva donde se escondió. Ya al otro día y con la herida en la pierna Shock empezó a abrir algunos paquetes de FedEx y vaya que estos le fueron de ayuda. Bueno, como paréntesis, Shock por alguna razón dejó el paquete cerrado que mencioné anteriormente. Mientras tanto las demás cosas vaya que le fueron de ayuda, ya que con unos patines Shock hizo una hacha para abrir los cocos y con un vestido hizo una red para pescar. Anota eso. Después de eso Shock fue a pescar un poco, donde le fue de maravilla, pero digamos que él no estaba tan acostumbrado a comer pescado crudo, así que Shock empezó a intentar hacer fuego a la antigua, donde no le fue nada bien, ya que él se lastimó la mano con una rama. Shock, todo enojado, lanzó un balón de voleibol que tenía, y segundos después nació el mejor personaje secundario de la historia del cine. Así es, hablo de Wilson, ya que Shock, al ver cómo había quedado el balón, este optó por darle forma y bautizarlo. Después de esto Shock siguió intentando hacer fuego, donde después de varios intentos Shock pudo hacer dicho. Esto lo dejó flipando y mucho más tarde junto a Wilson hizo una cena de dioses. Los días seguían pasando y al parecer Shock ahora vivía en la cueva donde se había refugiado anteriormente, donde una noche él hizo un estimado de cuánto se tardarían en encontrarlo. Y recuerdan la muela que le dolía a Shock, pues días después él decidió acabar con este dolor y se quitó dicha muela.
De ahí pasaron 4 años y vemos a un Chuck totalmente diferente, ya que él ahora era un pescador nato y ya no le importaba comer el pescado crudo. Incluso Chuck había hecho un calendario al estilo de los aztecas, con el que veía el día que estaba, y por su parte Wilson estaba más fresco que nunca. Y un día de la nada Chuck escuchó un extraño ruido, que básicamente era una parte del avión, y vaya que esta parte del avión le sería de ayuda, ya que le serviría para hacer una lancha y poder escapar. Así que Chuck empezó a hacer todo para la fabricación de su lancha, pero había un pequeño problema, ya que la soga con la que iba a amarrar no le alcanzaría. Esa soga Chuck la hacía manualmente, así que días después esa cinta se acabó, y esto era un problema, ya que en esos días hacía el suficiente viento para poder escapar. Pero Wilson sabía que había más soga. Esta estaba en la cima de la roca, y se estarán preguntando cómo había más soga. Pues durante los 4 años que pasaron, en una ocasión Chuck intentó terminar con su vida colgándose, así que para no hacérselas largas, Chuck fue más tarde a la cima de la roca por dicha cinta. Este muchacho me llena de orgullo. Más tarde Chuck y Wilson tuvieron una discusión donde Wilson le recordó a Chuck cómo él había intentado suicidarse. Todo esto hizo enojar a Chuck, haciendo que él mandara a tomar por saco a Wilson, pero no se preocupen que después Chuck fue por él. Al día siguiente parecía que era el día para huir de la isla, así que Chuck preparó todo para irse, y cuando digo todo me refiero a Wilson y al paquete de FedEx. Pero antes de todo él dejó un mensaje en una roca, diciendo el periodo en el que había estado como náufrago, y después de esto Chuck partió hacia el mar, donde después de unos minutos él pudo pasar la ola que le obstruía el paso, esto dándole una clara esperanza de vida. Después de esto Chuck siguió remando con toda la actitud, y durante la noche vemos como a él lo mojó una ballena, y así estuvo Chuck por algunos días, luchando contra el hambre y una que otra tormenta por las noches. Pero no todo era bello para Chuck, ya que él un día perdió a Wilson, dejándolo que se lo llevara a la marea, de esa manera separando el camino de ambos amigos. Días u horas después parecía que era el final de Chuck, ya que él estaba en medio del mar sin ninguna esperanza de sobrevivir. Pero en eso, que creen, un barco apareció para de esa manera salvarlo. Y recuerdan a Kelly, pues a ella le dio la noticia, pero ¿qué creen? Ella para este punto ya estaba casada. De ahí pasaron 4 semanas y a Chuck lo llevarían a una entrevista para después llevarlo con Kelly. Pero antes en el avión este amigo de Chuck le dijo que todos lo dieron por muerto, que incluso él había asistido a su entierro. Y de ahí vemos una transmisión donde a Chuck le habían dado la bienvenida, pero en contraparte él estaba en el lobby del lugar donde se encontró con el esposo actual de Kelly, quien básicamente le dijo que no era sano para Kelly que se acercara a ella. Ay, por favor, ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho lo dices tú? Después de esto Chuck solo vio como el esposo de Kelly se la llevó, y en el departamento de Chuck a él hicieron una fiesta, donde no se le veía nada cómodo, ya que todo para él era nuevo. Incluso vemos como él ahora veía de forma extraña la comida que anteriormente tuvo que comer cruda. Incluso en la noche él dormía en el piso, viendo una foto de Kelly, tal como lo hacía en la cueva. Esa noche Chuck fue a la casa de Kelly para hablar con ella, donde ambos platicaron, y noté que se veía como ellos se seguían amando, aunque Kelly para este punto le dijo que ya tenía esposo e hijo. Y ahí ambos se pusieron al día, y en algún punto Chuck le regresó a Kelly el reloj que le había regalado. Después de eso Kelly le explicó cómo lo habían encontrado y cómo lo intentaron buscar después del accidente, y después de todo esto Kelly le regresó su antigua camioneta a Chuck para despedirse de él. Pero antes ella le clavó un besote a nuestro buen amigo. Y después de toda esta vaina Chuck se fue, pero no tan rápido, que Kelly fue detrás de Chuck sin importar que su esposo a lo mejor estuviese viendo desde la ventana. ¡Tic-tac-toe! ¡En tu cara! De ahí Chuck fue a dejar a Kelly a su casa y días después fue a entregar el paquete de FedEx a la casa de la chica del inicio, donde vemos como Chuck aparte llevaba un futuro Wilson con él, y para la mala suerte de nuestro protagonista no había nadie en la casa, así que él decidió dejar el paquete con un mensaje de agradecimiento en el lugar, para de esa manera irse. Después de ahí Chuck se fue del lugar, y minutos después se encontró con esta chica quien básicamente le dijo que podía ir a donde él quisiera. Y con este plano de Chuck viendo a dónde iría termina esta película. Y todo esto no fue un comercial de FedEx, Ya, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like, suscríbete que subo videos cada 4 días. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, la información puedes encontrar acá abajo en la descripción. Deja acá abajo en los comentarios qué película te gustaría que resumiera. Y eso es de toda mi parte, amigo o amiga que me ve. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Bum!